Muchachos, buenas noches. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien desde sus viviendas y estén acatando todas las medidas para contener toda esta pandemia del coronavirus. Un saludo especial para cada uno de ustedes. La idea de este video es generar una herramienta en Microsoft Excel para el diseño de una captación superficial, en este caso pues una bocatoma de fondo. Muchachos, entonces vamos a utilizar el paso a paso, donde este paso a paso ya estamos con la modificación que habíamos hablado en clases. Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Agradezco que pues, cada uno de ustedes se inscriba. Ahí van a encontrar todo el material, tanto de conceptos y material teórico como de ejercicios. Ya están también la resolución de los dos ejercicios planteados, el que se realizó en clases y el que se planteó, que ustedes lo entregaron la semana anterior. Entonces, muchachos, cuando es una captación superficial, pues ya habíamos hablado que la resolución 0330 habla de una manera donde hace referencia a un caudal 95. En este caso dijimos que lo primero que íbamos a hacer era comprobar que el caudal de diseño fuera menor que la mitad del caudal mínimo del río, ¿sí? Entonces, para la ejecución del programa como tal y la programación, vamos a utilizar los datos del primer ejercicio realizado en clase. Entonces, tenemos población de diseño, 6.293 habitantes, el caudal de diseño que fue 13 litros. Tenemos los datos de la fuente como tal, ya ahí los pasé, esos son datos básicos que son los que debemos ingresar para poder dar solución al ejercicio. El ancho del río nos decía en ese momento que asumiéramos 1 metro en el ancho de la presa, que tomáramos diámetros de los barrotes de media pulgada, la separación entre barrotes 5 centímetros, la velocidad entre barrotes. Recuerdan la corrección que hicimos a la fórmula de las contracciones de la boca toma. En este caso pues ya lo planteé con las contracciones por si de pronto es una o son dos. Ahí ya está planteado. Está el espesor del muro, la pendiente del fondo del canal, que la asumimos 3% en ese momento, y el borde libre, que por lo general es 0,15, ¿sí? Esos son los datos básicos. Esos datos básicos, digamos que no tienen ningún inconveniente ustedes en registrarlo. Siempre la recomendación es que al frente de cada nombre coloquen siempre la unidad en la que está, ¿cierto? Para poder tener conocimiento claro del dato que está establecido. Entonces, muchachos, ahora sí comenzamos con el diseño. Entonces, lo primero es tratar de hacer un planteamiento en el software, pues digamos que entre comillas organizado, para que se nos quede fácil. La idea es programar todo de tal forma que solamente tengamos que ingresar estos datos básicos, ¿sí? En llegado caso que si queremos asumir o de pronto no nos cumple algo, digamos que podamos asumir el diámetro de barrote, la separación, o si de pronto no cumple alguna de las velocidades, digamos que comenzar a cambiar estos datos básicos. Esa es la idea de este video. Entonces, lo primero, revisión preliminar del caudal de diseño. Entonces ya estábamos diciendo que el caudal de diseño debe ser menor a la mitad del caudal mínimo del río. Entonces tenemos el caudal de diseño arriba, ¿cierto? Donde son 13 litros. Entonces se programó, se revisó y se pasó a metros cúbicos, porque prácticamente el ejercicio todo lo trabaja en metros, ¿cierto? Y tenemos el caudal mínimo del río, que es la mitad, y dividido 1000 también, que es 50 litros. Entonces la idea es programar la primera fórmula, ¿cierto? Para poder nosotros ir haciendo seguimiento. Se introducen los datos básicos y luego comenzamos a hacerle seguimiento a estos cumples. Entonces, para programar ese cumple es de la siguiente manera. Se plantea en la ecuación o en la fórmula una prueba lógica, ¿cierto? Donde yo condiciono un valor. Entonces yo digo, si el caudal de diseño es menor a la mitad del caudal mínimo del río, ¿cierto? Aquí los tenemos. Entonces, sí, le vamos a colocar que cumple, entre comillas siempre, para que nos dé la palabra. Y si no, punto y coma, no cumple.
Esa es la intención. Entonces en este momento nos vamos a dar cuenta que cumple. Si quisiéramos comprobar que está bien programada la ecuación o la fórmula, entonces digamos que vamos a meter un valor mayor. Entonces miren que inmediatamente si le metemos 0,05, 0,05 nos va a decir que no cumple. Eso quiere decir que tenemos bien programada la fórmula. Miren, probamos con 0,26 y nos vamos a dar cuenta que está bien programada. Entonces digamos que ya hicimos la revisión preliminar y esto cumple. Estamos apenas en la programación. La idea es hacer esta programación y poder comprobar el segundo ejercicio, que fue el que se dejó planteado. Listo, entonces ahorita vamos. El segundo paso es calcular la lámina de agua. Entonces ese es H, que está en metros. Entonces la lámina de agua, si nos vamos a la fórmula, la lámina de agua es caudal de diseño sobre 1,84 por L a la 2 tercios. Entonces nos vamos a ir, colocamos el caudal sobre, entre paréntesis, siempre manejemos los paréntesis para que no tengamos ninguna confusión en ninguna de las fórmulas, el 1,84 que es siempre básico, y C13 en este caso es L, ¿cierto? L nos dijeron que lo asumiéramos como 1, aquí lo tenemos, entonces lo vamos a poner con 1 mientras tanto. Listo, se hace la fórmula y se eleva. Si este símbolo no les sale en su computador, entonces lo que vamos a hacer es poner una pestaña, se van a insertar, van a símbolos y lo buscan. Miren que yo lo hice, lo buscan, lo insertan y digamos que lo copian y lo utilizan siempre en una fórmula, siempre que lo vayan a. Entonces ya ahí le dan control B para poder trabajar el ejercicio. Listo, esa es digamos que de las maneras básicas y fáciles. Entonces muchachos, luego de hallar la lámina de agua, ¿cierto?, en condiciones de diseño, ya tenemos el L, que es el que se asumió en la parte de arriba, ¿cierto?, donde nos dice que asuma el ancho de la presa como 1, y vamos a hallar la corrección por contracciones laterales, que sería L menos el número de contracciones por 0,1 por el H, ¿cierto? Esa fórmula, ¿dónde la encontramos? La encontramos en el paso a paso. Entonces nos vamos a dar cuenta que está aquí, paso a paso. Ahí está ya modificada, L menos 0,1 por N, que es el número de contracciones, por H, muchachos. Listo. Entonces digamos que esa programación es fácil, ¿cierto? Ahí la tienen indicada y arriba tenemos el número de contracciones. Listo. Esa sería esa programación. Luego viene otra de las condiciones, donde se debe hallar la velocidad del río en la presa, ¿cierto? Porque estamos haciendo una reducción del ancho del río de 1,5 a 1. Entonces esa velocidad, ¿cómo se halla? Se halla el caudal sobre H por L', que es la L corregida por la contracción. ¿Eso dónde está? También está aquí, ¿cierto? Y además de eso me dice que la condición es que esa velocidad del río en la presa debe ser mayor a 0,3 y menor a 3 metros sobre segundo. Entonces la condición es de la siguiente forma, el cumple, ¿cómo se plantearía? Otra vez, de nuevo con una prueba lógica donde se condiciona, ¿cierto? La prueba lógica no me permite hacer de manera directa dos condiciones, sino una por una. Entonces yo debo hacer, si la prueba lógica, si el valor de la velocidad es mayor a 0,3, sí, nos vamos a ir acá a este valor verdadero y vamos a comprobar si ya fue mayor de 0,3, vamos a comprobar que sea menor de 3. Y si es menor de 3, le vamos a colocar que cumple. Si no es menor de 3, le vamos a colocar que no cumple. Y si en la primera parte no era mayor, sino que dio menor a 0,3, le vamos a dar no cumple. Entonces esto es digamos que es un sí incluido en otro sí. Prácticamente es una prueba lógica incluida en otra prueba lógica, porque debemos condicionar la variable que es C34, la velocidad del río en la presa, la debemos condicionar a que sea mayor que 0,3 y menor que 3. Entonces más o menos ahí les dejo la programación
Y yo sé que poco a poco van a ir entendiendo cómo se hace cómo se van aplicando estas ecuaciones de condición. Listo, no tiene nada del otro mundo. Entonces dice, si C34 es mayor a 0,3, si sí lo es, entonces dice, valor sí verdadero, dice, si sí, entonces voy a ir a comprobar que sea menor que 3. Y si compruebo que es menor que 3, me va a decir que no cumple. Si es mayor que 3, perdón, si es menor que 3, me va a decir que cumple. Si es mayor que 3, me va a decir que no cumple. Y si en la primera condición me dio que era menor que 0,3, entonces me va a decir que no cumple directamente. Listo, muchachos. Hasta ahí, digamos que tenemos lo que es el diseño de la presa como tal. Ahora el diseño del canal de adducción, que es más de fórmulas como tal. Entonces, muchachos, por lo menos lo que es el alcance del filo superior y el alcance del filo inferior, digamos que es más la fórmula como tal que otra cosa, o sea, no podemos hacer más. Sería, si nos vamos aquí a las fórmulas o al paso a paso, nos vamos a dar cuenta que dicen que XS es igual a 0,36 por la velocidad del río a la 2 tercios más 0,6 por h a la 4 séptimos. Entonces, antes tocaba colocar en las fórmulas potencia y entre paréntesis y colocar el valor, punto y coma y colocar la designación. No, ahorita no. Ahorita miren que es de una manera más fácil. Entonces, 0,36 por el valor, que es la velocidad del río de la presa, elevado a la 2 tercios. Miren, siempre coloquen el paréntesis cuando coloquen un 2 sobre 3 o un 2 slash 3, ¿sí? Que indica la división. ¿Qué pasa con la peta? Entonces, muchachos, esta celda, pues digamos que es más de conocer la fórmula como tal que de otra cosa, ¿sí? Entonces, ya saben, siempre que vayan a elevar y haya una diferencia, lo colocan entre paréntesis, siempre respetando los paréntesis. Es lo más fácil que se puede hacer y es lo mejor para que certifiquemos que la fórmula no va a funcionar. Ahí se las dejo para que lo puedan observar en el video. De igual manera, con el alcance del filo inferior, no hay necesidad de programar nada más sino que la fórmula. Listo, esa está también en el paso a paso. En el ancho de la rejilla nos dice que B, que es el ancho de la rejilla, es igual a XS más 0,10, ¿cierto? Y me dice que siempre considere un ancho mínimo de 0,40. ¿Qué significa eso? Que si en llegado caso me da un valor menor, siempre debo asumir 0,40 para, digamos que por construcción, ¿sí? Entonces, esa fórmula, ¿cómo va a ser? Yo tengo que decir que va a ser XS más 0,10, ¿cierto? Entonces, yo la condiciono. Si XS más 0,10 es menor que 0,4, entonces el valor verdadero coloque 0,4. Si es mayor, entonces coloque ese valor, ¿cierto? Entonces, pero como ese valor de pronto nos va a dar con bastantes decimales, entonces yo le coloco la función decimal, le coloco el número de decimales, en este caso 1, ¿cierto? Para que nos dé como para redondear el número. Y aquí siempre se le coloca no separar millares, se le coloca falso. Entonces esa sería la fórmula. Entonces ahí nos damos cuenta que va a dar 0,4. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que nos va a asumir otro valor y nos lo va a poner? No, si le doy acá, miren que él va a coger de una vez inmediatamente. Si le modifico el XS, miren que él va a aceptar un valor mayor a ese. Pero si siempre va a ser un valor menor, siempre me va a asumir 0,4. ¿Listo? Eso por ese lado, muchachos. Entonces, sigamos. El paso 7. Ancho de la rejilla. Entonces, muchachos, viene el área neta de la rejilla. Entonces, lo mismo. Área neta de la rejilla aquí es igual al caudal de diseño sobre K por velocidad entre barrotes. Entonces, la velocidad entre barrotes ya la tenemos asumida arriba, ¿cierto? Que fue lo que de los datos básicos. Y ese K siempre va a ser 0,9. Listo, ese va por diseño prácticamente, es un coeficiente de velocidad. Entonces, muchachos, vamos a programar. Sería el caudal, ¿cierto? De diseño, nos vamos a dar cuenta que es el caudal de diseño sobre 0,9
por la velocidad entre barrotes, que en este caso nos dijeron que lo asumiéramos como 0,10. Listo. Entonces ya hallamos el área neta. El largo de la rejilla. El largo de la rejilla me dice que va a ser área neta por A más B por A sobre A por B. Ese A es la separación entre barrotes, el B es el diámetro de los barrotes y el B mayúsculo es el B que se asumió del ancho de la rejilla. Entonces, lo mismo que cuando hicimos la programación del ancho de la rejilla. Entonces coloco la fórmula y le doy, si esta fórmula es menor que 0,7, tome el valor de 0,7. Si no, tome el valor que significa esa fórmula. Pero siempre manéjemelo con un decimal, es lo que le estoy diciendo. Entonces aquí le coloco un decimal y aquí va falso. Ahí no tenemos ningún lío. Entonces, muchachos, la idea del ejercicio es poder hacer ustedes la programación y después que me la puedan entregar. Ya yo al final del video les voy a decir cuándo vamos a hacer la entrega. ¿Listo? Entonces, ahorita dice corrección área neta de la rejilla. Entonces, nos vamos al paso a paso. Corrección. Y me dice que es A sobre A más B por B por longitud de rejilla. Entonces, lo mismo. Digamos que esas programaciones son las más sencillas. Solamente debo tener cuidado con los paréntesis. ¿Listo? Entonces, tengo C15, ¿cierto? Que es A. Entonces me dice C15 sobre C15 más C14, es decir, A sobre A más B por ancho de la rejilla por largo de la rejilla. No tenemos ningún lío. Ahí está la corrección del área neta de la rejilla. Ahora la cantidad de barrotes. Entonces la cantidad de barrotes me dice que es igual a, nos vamos otra vez acá y me dice que es área neta sobre A por B. Acuérdense que ese B mayúsculo es el 0,4, el ancho de la rejilla, ¿no? Entonces, hago la programación, ¿cierto, muchachos? Pero yo debo redondear, ¿por qué? Porque yo necesito un número entero, porque son barrotes los que estoy hallando. Entonces, le doy redondear punto más. Entonces me dice cuál es el número. Entonces el número va a ser la ecuación. Y me dice cuántos números decimales. Entonces yo le digo que 0. Entonces él lo aproxima, ¿cierto? Entonces es decir, él lo va a aproximar siempre al que le sigue. Es decir, siempre va a redondear por encima. Por eso vamos a utilizar ese redondear más. Ahora vamos a hallar el área neta real. Y el área neta real me dice que va a ser A por el ancho por el número de barrotes. Entonces nos vamos y le damos A, que está en la parte de arriba, ¿cierto? Que es C15, que es 0,05, por B, que es el ancho de la rejilla, por el número de barrotes. Entonces ese es el paso 12, ¿cierto? Ahorita la velocidad entre barrotes. Entonces ahorita debo volver otra vez, como hice una modificación en la parte de arriba del área neta, entonces ahorita debo hallar de nuevo la velocidad entre barrotes. Entonces la velocidad entre barrotes aquí va a ser igual. Nos vamos de nuevo, para eso está el paso a paso. Por eso les dije, vamos a trabajar con el paso a paso para que nos quede más fácil. Entonces la velocidad entre barrotes, muchachos, nos vamos y va a ser igual al caudal de diseño sobre K por área neta, ¿cierto? Ya sabíamos que ese K es 0,9 porque es un coeficiente de velocidad. Entonces nos vamos a la ecuación y digamos que es fácil reemplazar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a ser nada más que el caudal de diseño, ¿cierto? Sobre 0,9 por el área neta real. Digamos que esas programaciones son las más sencillas. Este documento, pues la idea es que ustedes puedan tener una programación de tal forma de que si en llegado caso tienen que hacer muchos diseños al mismo tiempo o deben estar comprobando las dimensiones, pues les quede fácil no tener que estar haciendo todo a mano, sino que ya tienen una programación específica. Listo. Ahora vamos a hallar el largo real de la rejilla. Entonces el largo real de la rejilla. El largo de la rejilla sería área neta
A más B sobre A por el ancho. Entonces, como es el largo de la rejilla, digamos que también tenemos que utilizar la fórmula de decimal con el objetivo de que nos quede un número por lo general entero, ¿sí? En este caso digamos que 0,75, yo lo manejé con 2, se había podido manejar con 1, eso ya depende de lo que uno quiera, y utilizar un ancho de 0,8, ¿sí? Eso va a criterio del diseñador, digamos que en este caso yo lo dejé de esa manera para que nos diera como lo aproximamos todos en el ejercicio, ¿sí? Eso ya va en la apreciación del diseñador. Luego viene el LC, que ustedes lo saben, el LC va a ser 0,75, que es el largo de la rejilla, más el espesor del muro, que lo consideramos que era 0,30. Digamos que esas ecuaciones o esas fórmulas son fáciles, ¿cierto? Entonces HC, que es la profundidad crítica, el ejercicio paso a paso plantea que es igual a HE. Y HE, digamos que estas son de las fórmulas que son un poquito más largas, es igual al caudal. Digamos que ahí me hizo falta hacer la modificación de que era el caudal de diseño, ¿cierto? Sobre la gravedad por el ancho al cuadrado, todo sobre un tercio. Entonces observen bien, ¿sí? C25, que es el caudal, se dan cuenta que es el ancho de la rejilla. Entonces utilicen bien los paréntesis con el objetivo de que el un tercio, cuando lo vayan a elevar a un tercio, que también debe ir entre paréntesis, les tome toda la fórmula, ¿cierto? Porque si lo pueden observar, el un tercio va aplicado a todo el paréntesis, a todo lo que está dentro del paréntesis. A veces cuando son largas las ecuaciones o las fórmulas, digamos que a veces no nos da el resultado, es debido a eso. Entonces, muchachos, HE es más o menos esa fórmula. Lo mismo, es sencillo, lo que pasa es que la fórmula es un poquito más larga, ¿sí? H sub 0 o H sub O, digamos que es una fórmula todavía más larga porque por lo menos en los ejercicios creo que habíamos cometido un error porque habíamos tomado un LR y un LC. Para que hagamos la corrección inmediatamente, en esa ecuación siempre vamos a utilizar todo LC. Y esta es la fórmula, muchachos. Entonces H sub O depende de H sub E, de I, que es la pendiente del fondo del canal que nos dijeron que era 3%. LC, muchachos, en los dos. La vez pasada yo vi por ahí en los ejercicios que de pronto cometieron el error, no se preocupen por eso. La idea es mejorar día a día. Ya la fórmula es esta, ya la sabemos, ya la conocemos. Entonces digamos que no vamos a tener ningún inconveniente por eso. Entonces presten mucha atención y les voy a dejar por lo menos 5 segundos esa fórmula para que la puedan analizar ustedes cuando estén haciendo la programación. Porque hay que tener mucho cuidado con todos los paréntesis debido a que por lo menos al principio es 2 por C61 elevado al cuadrado. Entonces esa hay que dejarla entre paréntesis para poderle sumar esta que es la otra ecuación, y esa debe ir, y todo eso debe ir elevado a la 1 medio. Miren, si nos ponemos a mirar, tiene que analizar todos los paréntesis con el objetivo de que no vayan a cometer ningún error. Y todo eso, miren que aquí está el negro, todo esto va menos el 2 tercios por el 1,05 por el 0,048. Entonces, muchachos, les recomiendo revisen esa. A veces es importante uno tener esa destreza de utilizar paréntesis y esa cuestión, porque pues, digamos que si por lo menos nosotros utilizáramos esa fórmula de potencia, donde uno tiene que poner el número y tiene que poner lo que es tiene que poner uno el número y tiene que poner uno el otro número al que está elevado, digamos que la fórmula se volvería gigante. Pero bueno, gracias a Dios, pues digamos que tenemos este símbolo que nos va a permitir desarrollar de más rápido, y miren que de igual manera la fórmula es larga. Eso por ese lado, H sub 0, H sub O, perdón. Ahora nos dicen qué es H sub O mayúscula. Entonces nos dicen que es H sub 0 más el borde libre, que es 0,15, que les dije que por lo general se asumía 0,15. ¿Dónde podemos comprobar eso? En el paso a paso. Entonces nos vamos al paso a paso y van a decir H sub 0, H sub O mayúscula es igual
a h sub 0 más el borde. Y tenemos h sub e mayúscula, donde tenemos que depende de h sub e, h sub o menos h sub e, más il más la pendiente por lc más el borde libre. Entonces digamos que ahí tenemos la fórmula. Digamos que en ese caso no tenemos problema, son dos paréntesis prácticamente lo que hay que usar para que nos dé la ecuación, y dejar todo programado para que sepamos que eso trabaja de esa manera. Acuérdense que esto dice otras dimensiones considerables debido a que no tienen un nombre específico, ¿cierto? Pero digamos que son importantes para poder hallar otros valores, y eso se saca en el bosquejo. Acuérdense del bosquejo. El bosquejo es importante. Si yo comprendo el dibujo, yo voy a comprender las ecuaciones y voy a comprender las fórmulas. Listo, la velocidad del agua al final del canal va a ser igual como cuando hallamos la velocidad en el río. Entonces va a ser caudal de diseño sobre P por H. Entonces, lo mismo, la condición es 0,3 y 3. Entonces, lo mismo. Vamos a trabajar 0,3 y 3, ¿cierto? Ahí lo tienen. Y el cumple igual. La prueba lógica, ya eso ustedes lo pueden hacer. No retrasemos más de pronto el video por volver otra vez a hacer lo que ya ustedes conocen en el paso anterior. Listo, muchachos. Eso por ese lado. Ahorita vamos a diseñar por último la cámara de recolección. Entonces tenemos otra vez el alcance del filo superior, inferior, el P de la cámara, miren que es de la misma forma del de arriba. Entonces, muchachos, con respecto a esa variable, digamos que ustedes ya la saben hallar. Entonces digamos que no necesitamos retrasar la programación con respecto a eso ya lo van a saber hallar. Son ecuaciones que ya hemos utilizado en la parte de arriba. Y lo mismo, el ancho de la cámara, ¿cierto? A 0,30. Ahora digamos que de las cosas más importantes y de las conclusiones pues es calcular el caudal captado y el caudal de excesos. Entonces ya saben que utilizamos el caudal promedio, utilizamos el L, se utiliza un coeficiente, ¿cierto? CD, y en el caudal de exceso pues sería una diferencia nada más. Entonces vamos a hallarla aquí de la siguiente manera. Esto es lo mismo, así empezamos prácticamente. Entonces esta es la fórmula, ¿cierto? De H promedio. Tienen que irse a la parte de arriba y programar con el caudal medio de la fuente. Se divide entre 1000 porque está en litros por segundo y lo necesitamos en metros cúbicos, el 1,84 que siempre está, y el elevado a la 2/3. Listo. El caudal captado, miren la fórmula como es: 0,3 por CD por el área neta real por 2 por G por H. Entonces 0,3, que es el CD, el coeficiente, ¿cierto? El C53, que va a ser el área neta, ¿cierto? Área neta real. Y 2 por 9,81, que es la gravedad, por el H promedio, eso elevado a la 1 medio. Entonces no le coloco la raíz, sino que lo elevo a la 1 medio, que es prácticamente lo mismo, muchachos. Eso es prácticamente lo mismo. Y el caudal de exceso para finalizar la programación es el caudal captado menos el caudal de diseño, que es 0,013. Entonces, muchachos, prácticamente esa es la programación, no se tiene más. Eso fue lo que vimos estas clases, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes realicen esa programación y me la puedan entregar en la plataforma hasta el día martes, puede ser, el día martes o el día martes. Yo le voy a dar chance hasta la otra clase, ¿sí? Entre más rápido me lo envíen, pues digamos que yo puedo ir revisando los ejercicios fácilmente. Entonces, hasta el otro jueves les voy a dar chance de este ejercicio. De igual manera les recuerdo que les voy a mandar teoría de desarenadores y de pronto les plasmo el paso a paso del diseño del desarenador para que lo vayamos revisando. Listo, la idea es que mediante estas clases virtuales, mediante estas visitas virtuales, pues podamos ir conociendo la mayoría de los temas. Después de que hagamos ese ejercicio, ustedes van
a seleccionar esta parte, van a copiar y van a ponerlo en otra hoja. Y lo mismo, pegan todo. Yo lo hice en esta parte y lo que hice fue reemplazar los datos del segundo ejercicio que aplicamos. Y revisé el que hice a mano y revisé que todos los datos me dieran para darme cuenta si la programación quedó bien hecha. Entonces, muchachos, prácticamente ese era el video que les quería mostrar para que vayamos entendiendo que la programación es fundamental. Hay muchos programas para poder hacer esto. Esta, digamos que es una de las programaciones más sencillas que puede haber, pero que nos facilita los datos. Listo, muchachos, les deseo buena noche y pronto estaremos en contacto para continuar con cada una de las clases. Va a quedar montado en la plataforma y se los voy a mandar al WhatsApp.